Por estos días han aparecido unas guías de práctica clínica para el tratamiento de neumonía que iría en la comunidad para la población colombiana y son unas guías muy buenas que han lanzado la ASIN, la ACMI, la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax en conjunto con la Asociación de Cuidado Intensivo Colombiano desde la Universidad Nacional en el Hospital Universitario Nacional. Queremos hacer una revisión de las guías, nos parecieron muy buenas y que apuntan mucho a nuestra sociedad y nuestro medio. Esta guía, como ya les mencioné, son multidisciplinarias. Personalmente no tengo ningún conflicto de interés y tampoco poseo los derechos, pues que abajo en la descripción les dejo el link donde pueden encontrar la guía para su apropiada lectura. En general es una guía que no es la que estamos acostumbrados a revisar en el canal con recomendaciones A, B, C, y grandes revisiones, guías de pronto de 150 páginas, sino que es una guía como las que hacemos en nuestro medio. Recuerden que hacer una guía es costoso, toma tiempo, requiere mover muchas personas para hacerlo y generalmente en Colombia y en nuestro medio hacemos guías como la que vimos de falla cardíaca o como la que nos suele mostrar de diabetes mellitus las sociedades de endocrinología de Colombia, en donde nos hacemos varias preguntas que son críticas para nuestra sociedad y eventualmente estas guías resuelven esas dudas aterrizadas a nuestro medio. Así que son guías muy interesantes que es necesario conocer porque una cosa es, por ejemplo, buscar neumonía en Europa o en Eurasia o en África y otra cosa es hablar de neumología en nuestro medio. Entonces en esta guía son 13 preguntas que revisan personas muy expertas del medio, revisan la literatura, extrapolan lo que dicen otras guías y además revisan la literatura local. Entonces son guías muy aterrizadas que nos han parecido muy buenas. Como les mencioné, es simplemente material de formación para nuestros estudiantes, cisterros, residentes y hospitalarios y médicos del Hospital Militar Central. No pretendemos ser representantes de la guía, tampoco poseemos los derechos de ellos de autoría. Simplemente es material de formación para nuestro personal. Lo primero es, antes de involucrarnos con la guía que nuevamente nos habla de los puntos críticos, la guía digamos que asume que nosotros ya sabemos hacer el diagnóstico de una neumonía y se adelanta de inmediato hacia el enfoque y hacia el tratamiento y paraclínicos que vamos a realizar, pero vamos a hacer 3, 4 diapositivas puntuales que necesitamos saber. Recordemos que tenemos personal que son estudiantes y personal que está comenzando. Esta no es una charla para pacientes. Lo primero es aprender a definir qué es una neumonía que iría en la comunidad. La guía lo define como una infección aguda del parénquima pulmonar que se adquiere en un entorno comunitario y no está asociado a la atención en salud en un entorno hospitalario, tampoco en un hogar de ancianos u otro centro de atención médica como por ejemplo unidades de crónicos. Entonces, básicamente las neumonías que se adquieren en la comunidad son neumonías o infecciones del parénquima pulmonar que se adquieren en la comunidad y que el paciente no debe haber tenido contacto en los últimos 90 días con hospitalizaciones, con unidades de cuidados crónicos, con hogares geriátricos o con centros de atención médica, porque en ese caso sería otro grupo de neumonía y probablemente tiene otro abordaje. Nosotros desde medicina interna generalmente vemos uno de los grupos de mayor riesgo de mortalidad por neumonía son los pacientes mayores de 70 años de edad. El otro grupo son los pacientes que manejan los pediatras menores de 5 años de edad. La mortalidad por encima de los 70 años es preocupante, más o menos 261 muertes por neumonía de cada 100.000 personas año y es el diagnóstico más frecuente que encontramos en pacientes hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos, aunque obviamente como todo esto dependerá donde hagamos la revisión, en qué hospital hay centros especializados, pero en general es el diagnóstico más frecuente en UCI en pacientes hospitalizados. Los datos de la neumonía y adquirida en la comunidad es que en general estudios poblacionales, prospectivos de cohortes en pacientes hospitalizados, por ejemplo este estudio que se hizo en Kentucky en Estados Unidos, nos muestran que tienen poblaciones muy parecidas a la de nuestro medio. La edad promedio fueron 68 años, la incidencia 649 pacientes hospitalizados por neumonía por 100.000 pacientes o 100.000 habitantes años
y la mortalidad intrahospitalaria es de 6.5%. Recordemos que la mortalidad a nivel mundial es alrededor del 5%, a los 13 días de un 13%. Por algo preocupante, la mortalidad de un paciente que hace una neumonía quería en la comunidad a un año es de un 30%. Esto habla probablemente de que son pacientes, muchos de ellos comórbidos. Y lo cierto es que a medida que va pasando la edad, o a medida que los pacientes van aumentando su edad, va aumentando el riesgo de padecer una neumonía querida en la comunidad. Además, el hecho de tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, falla cardíaca, tabaquismo, obesidad, diabetes mellitus, son comorbilidades que se asocian a que si el paciente tiene neumonía que en la comunidad requiera una hospitalización por lo mismo. Y por esto ya podemos deducir que el hecho de que nuestra población cada vez tenga mayor edad y el hecho de que tengamos pacientes cada vez más mórbidos que sobreviven a sus patologías hacen que la neumonía se lleve un gran presupuesto y obviamente es una patología de alto impacto a nivel mundial. Entonces vamos a la realidad, mi paciente tiene neumonía, importante y recordar, la neumonía, la guía asume que nosotros ya sabemos hacer el diagnóstico de neumonía, pero vamos a hacer unos pequeños tipsitos cuando tengamos un paciente con síntomas respiratorios, cuándo pensar en neumonía, cuándo pedirle radiografía de tórax, si se le pide a todo mundo, qué paciente tiene más y qué paciente tiene menos riesgo de una neumonía. Y vamos a traer el estudio o la revisión de JAMA, un estudio clásico, más bien un artículo clásico que nos entrega Medline y nos habla de que basados en la clínica, cuál es la probabilidad de estar enfrente a una neumonía antes de hacer la ecografía de tórax o antes de mirar la radiografía de tórax. Entonces nos pone el ejemplo de una paciente mujer de 53 años de edad, consulta a urgencias con tos de una semana de evolución y ella refiere que en los últimos días comienza a aparecer tos y expectoración purulenta. Mialgias, leve odinofagia, refiere algo de escalofríos, que sintió algo de alza térmica pero no se tomó la temperatura. Ella, digamos que en este ejemplo no se automedicó, es importante siempre preguntar si tiene, si ha tomado antibióticos pues automedicados y niega antecedentes de relevancia, no está vacunada de ninguna forma. Cuando la examinan, ellos ven que no está en choque séptico, solo encuentran en el examen físico unos crépitos inspiratorios en el ápice derecho. Normalmente esto en un servicio de alta complejidad, una hospitalización de alta complejidad, terminan haciendo una radiografía de tórax y se acaba el cuento, buscan o no. Pero también tenemos personas en este canal que pues están en áreas un poquito alejadas, áreas rurales, en donde hacer una radiografía puede significar enviar al paciente en una ambulancia 40 minutos, tomarle la radiografía y volver otros 40 minutos. Entonces es importante tener ciertos tipsitos para poder, para poder ir haciendo un abordaje apropiado en estos pacientes. Finalmente ellos le hacen una radiografía y le encuentran una neumonía, pero entonces vamos con algo de probabilidad. Entonces ya lo dijimos, en general los pacientes con neumonía asisten a urgencias con tos y expectoración purulenta, disnea y fiebre. Habitualmente encontramos algún hallazgo positivo al examen físico, aunque ya vamos a ver las probabilidades y los números de la neumonía que hay en la comunidad. Le hacen una radiografía y le encuentran unas opacidades con broncograma aéreo alveolares o alguien le puede hacer una ecografía de tórax y ya veremos qué encontramos ahí. Obviamente estos datos no aplican en pandemia. Después de la pandemia del COVID ya nos dimos cuenta que el enfoque de neumonía depende de la edad, depende de hipoxemia o no hipoxemia, que inclusive pacientes sin factores de riesgo pueden tener neumonías graves. Pero por ahora, haciendo parte de la guía, vamos a sacar ahorita a los pacientes con COVID-19 y vamos a hablar más de pacientes de neumonía que irían en la comunidad en épocas no covidianas. Entonces, ¿por qué es importante poder detectar a tiempo una neumonía que iría en la comunidad y por qué es tan importante aprender a clasificarla, a encontrarla y a sospecharla a partir de la clínica? Porque no toda tos que acude a urgencias significa una neumonía. De hecho, la tos es un síntoma muy frecuente en urgencias, 4%, pero de esos pacientes que consultan por tos, solo un 5% de los pacientes presentan una neumonía. De hecho, causas más frecuentes de tos en urgencias son, y antes que la neumonía, mucho antes, bronquitis aguda, que es la causa más frecuente, rinofaringitis aguda, asma y sinusitis. Sin embargo, a pesar de que es un diagnóstico poco frecuente, o una causa poco frecuente más bien de tos,
la mortalidad sí es muy importante. En épocas anteriores a los antibióticos, la mortalidad por neumonía llegaba hasta un 20% y si el paciente tenía bacteremia, hasta un 60% si se quedaba sin tratamiento. Es decir, que si un paciente nos llega con neumonía y lo enviamos a casa sin tratamiento antibiótico, lo más probable es que la mortalidad sea alta. En cambio, hoy en día que ya tenemos antibióticos a nuestra disposición, la mortalidad en general de todas las neumonías es de un 5% más o menos. Y si el paciente va a unidad de cuidados intensivos, la mortalidad se eleva hasta un 37-40%. Nuevamente, estos no son datos que apliquen para la pandemia. Pero en general, el mensaje que trae esta diapositiva es que un diagnóstico mal hecho de neumonía tiene una alta mortalidad. Un diagnóstico bien realizado de neumonía, la mortalidad realmente es de un 5%, pero que cuando el paciente identificamos que tiene neumonía grave, tenemos que saber que la mortalidad de ese paciente es casi la mitad, 37%. Entonces, es importante hacer el diagnóstico de neumonía en urgencias, es importante sospecharlo y pedir esa radiografía o imagen para realizar la confirmación. Medley y sus colaboradores en la revisión que nos hacen en JAMA dicen que en ese momento de la historia no están tan seguros que tan frecuente los médicos hacen radiografía para hacer el diagnóstico de neumonía, pero en general están de acuerdo con que el hallazgo interobservador de signos al examen físico no siempre es tan confiable. Vean que, por ejemplo, hallazgos como taquipnea, como reducción o asimetría en los movimientos respiratorios, como crépitos, ellos hablan que no entre un observador y otro no siempre son consistentes. Es decir, que si yo encuentro crépitos, el siguiente observador o el siguiente médico que haga el examen físico, hay una probabilidad hasta un 30-40% de que no los encuentre. Los hallazgos más persistentes al examen físico que tienen mejor acuerdo interobservador es la matidez a la percusión y las sibilancias. Generalmente cuando hay matidez a la percusión, cuando hay sibilancias al examen físico, en general el siguiente examinador también los va a encontrar. Entonces, importante esta diapositiva recordar que encontrar hallazgos al examen físico no siempre se reproducen y esto no es porque sean inconstantes o porque desaparecen a lo largo del tiempo, sino probablemente porque a medida que va pasando los años y nos volvemos cada vez más tecnológicos y más dependientes de paraclínicos, estamos perdiendo el oído, estamos perdiendo nuestras habilidades clínicas y esto no debería por qué pasar, deberíamos tener mucho más oído, mucha más experiencia de examinar todos nuestros pacientes. Y luego el artículo es muy bueno porque nos hablan de las probabilidades de verosimilitud o likelihood ratio. Estas probabilidades de verosimilitud son datos que nos da la evidencia clínica, la estadística para poder determinar si el hallazgo al examen físico o el síntoma es lo suficientemente rentable de por sí para poder hacer el diagnóstico. Entonces tenemos que la evidencia nos habla, hay ciertos hallazgos en cualquier enfermedad, muchos de ellos patognomónicos, algunos que no se ven tan frecuentemente y que ya afortunadamente la epidemiología nos habla de cómo podemos saber si son suficientemente rentables para hablar en este caso de neumonía. Por ejemplo, un paciente que se nos presenta al servicio de urgencias con fiebre, la probabilidad que estemos o la probabilidad de verosimilitud de presentar una neumonía es de 2.1. ¿Eso qué quiere decir? Que un paciente que llega a urgencias con fiebre comparado a alguien que no tiene fiebre o no refiere que tuvo fiebre, la probabilidad de que del que tuvo fiebre, la probabilidad de tener neumonía es de 2.1 comparado a alguien que no la tiene. ¿Esto qué tan bueno es? No es muy bueno. En realidad, para que un síntoma o un signo sea suficientemente rentable para hacer el diagnóstico de neumonía, debe tener un LR o una probabilidad de verosimilitud mayor a 5. Por encima de 5, una probabilidad de verosimilitud nos habla de que es muy probable que este paciente tenga el diagnóstico y preferiblemente, casi que patognomónico, un LR mayor a 10. En este caso, si el paciente presenta fiebre o escalofríos, vean que ese LR o esa probabilidad de verosimilitud no supera el 5. Es una probabilidad regular, no es tan rentable y no nos podemos quedar solo con eso para sospechar una neumonía. Pero los pacientes recuerden que no llegan solo con fiebre, llegan con más síntomas. Entonces, cuando llegan varios síntomas al tiempo, las probabilidades de verosimilitud se multiplican.
¿Listo? No se suman, se multiplican. Entonces, si alguien llega con fiebre, escalofríos y llega con producción de esputo y tos, tendríamos que multiplicar 2.1 por 1.3 y así iríamos sumando para ver si de pronto en la totalidad de los síntomas nos suman más de 5 y eventualmente sospechamos y le pedimos la radiografía o iniciamos tratamiento dependiendo del sitio en donde nos encontremos y los recursos. También hay un LR negativo. El LR negativo habla de que cuando ese hallazgo no está, ¿cuál es la probabilidad de que no estemos enfrente de una neumonía? Es decir, que si el paciente se nos presenta a urgencias y dice que no tiene tos dentro de nuestra anamnesis, el LR es negativo, es de 0.31 y nuevamente aquí esta tabla la encontré en internet, se la robé a alguien, realmente no sé quién la hizo, pero es muy buena y nos recuerda mucho que esa probabilidad de verosimilitud es de 0.3, es poco probable que tengan una neumonía, pero en general cuando el R negativo es menor a 0.1, es decir 0.05 o 0.09, esos pacientes definitivamente no tienen una neumonía. No hay ningún síntoma el cual el que no lo tenga el paciente, y eso también incluye la tos, nos descarte una neumonía. El hecho de que el paciente tenga fiebre, escalofríos, sudoración nocturna o mialgias, de pronto si él no nos refiere tos, no necesariamente se descarta una neumonía, pero sí la hace poco probable. Vean que el LR ya está por debajo de 0.5 y ya la probabilidad de una neumonía va cayendo. Pero sí es importante, dentro de los tips que nos bota la epidemiología y la estadística, es que si el paciente tiene asma, el LR es negativo. Si tiene asma, baja muchísimo la probabilidad de que tenga neumonía. De ahí que ustedes encuentran algunos expertos que dicen que una crisis asmática no es necesaria la radiografía tórax, salvo que la sospecha de neumonía sea alta. ¿Sí ven? Entonces, crisis asmática disminuye mucho la probabilidad que estemos enfrente de una neumonía. Y dentro de los hallazgos al examen físico es por encima de una frecuencia respiratoria por encima de 25 por minuto, que aumenta el LR para neumonía, tener fiebre en urgencias aumenta casi en 5 el LR de neumonía, pues obviamente asociado a otros síntomas respiratorios probablemente, o otros hallazgos al examen físico. Estos son hallazgos al examen físico, no lo referido por el paciente, pero lo más importante es la egofonía. Es un hallazgo raro y es un cambio en el tono de voz en donde se cambian las E por las A cuando le pedimos resonancia vocal al paciente, a la auscultación. Es muy raro, pero cuando se encontrar egofonía, eh, tiene una probabilidad muy alta de una neumonía al examen físico. Lo auscultamos, pedimos que diga cualquier palabra, nosotros en Colombia pedimos que diga 33 y en general no ausculta que se cambian las E por las A. Eso aumenta mucho la probabilidad de neumonía. ¿Cuántas veces hacemos eso en urgencias? Casi nunca. Y esta es una advertencia que nos hace Medline en su artículo de estadística, es que probablemente a medida que va pasando el tiempo nos hacemos muy dependientes de las imágenes, de los paraclínicos, dejamos de examinar nuestros pacientes y perdemos el oído para detectar hallazgos tan importantes como la egofonía. Hay otros como la pectoriloquia áfona que habla de que las palabras se escuchan más fuerte y más claras cuando habla el paciente, y los crépitos que no son específicos de neumonía pero tienen un LR de 2.7. En general no hay ningún hallazgo al examen físico que cuando uno no lo encuentre descarte neumonía lamentablemente, y lamentablemente el único LR que está por encima de 5 es la egofonía y muy cercano que el paciente llegue febril y probablemente con otros síntomas respiratorios. Entonces, volviendo al caso clínico, ¿cómo aplicaríamos todo lo que acabamos de aprender, estas tablitas de LRs con pacientes, en un centro de pronto donde no tenemos inmediatamente disponible una imagen? Entonces, vean, esta paciente de 53 años de edad llega con tos. La tos, recuerden, tiene un LR de 1.8, dice que tiene expectoración purulenta, eso tiene un LR de 1.3 y refiere que tiene escalofríos, 1.6 de LR. Además que la paciente está febril, 38.3 grados, y tiene crépitos inspiratorios en el ápice derecho, eso tiene un LR de 4.4 y 2.7. Vean que la paciente no nos llegó solo con un síntoma, nos llegó con varios, cada uno de ellos tiene un LR y al multiplicarlos todos, ya hice el ejercicio, y el LR es de 44.4. La probabilidad de tener
una neumonía es muy alta en esta paciente y pues obviamente dependiendo de dónde estemos, podemos radiografía o ecografía de tórax. La sensibilidad del examen físico en neumonía es baja realmente, 47 a 69%, pero hay muchos sitios, áreas rurales, áreas muy lejanas a un centro de radiología donde a los médicos les toca pues realmente basarse mucho en la clínica y les toca iniciar tratamiento de forma temprana con lo que tenemos. Estas tablas de LRs las personas suelen utilizarlas mal. Las personas que de pronto no interpretan apropiadamente la evidencia hablan de que esto simplemente habla de que la clínica no sirve para hacer el diagnóstico de neumonía, no. Los pacientes realmente nos llegan con varios síntomas, varios signos, se van multiplicando los LR y finalmente calculamos el LR final para pedir la imagen y confirmar la radiografía de tórax. Es como confirmamos en muchos servicios de urgencias la neumonía adquirida en la comunidad. Probablemente eso va a cambiar en los siguientes años. Hay otros centros donde es difícil hacer una radiografía y tienen que tener una decisión muy acertada para saber si piden la radiografía. Y hay muy poquitos puntajes. Uno de los puntajes más reconocidos es el de Eckerlink, en donde él toma 5 hallazgos dentro de la historia clínica y cada uno le da un punto. Si el paciente no tiene ningún hallazgo o tiene solo uno o tiene dos, la probabilidad de neumonía es muy baja, pero a partir de estos 3 o 4 hallazgos dentro de lo que él determina en su puntaje, la probabilidad de presentar una neumonía es del 10, 25 y 50%. Obviamente, estaremos hablando de un paciente que no tenga asma, febril en urgencias, taquicárdico, ruidos respiratorios reducidos y crépitos. Esto es en escenarios en donde la incidencia de neumonía es de un 5%. Y probablemente estos son estudios muy viejos y obviamente no aplican para épocas de COVID. Le hacemos radiografía de tórax, ecografía de pulmón. Realmente hay que hacer lo que tengas a la mano, pero hay estudios que nos hablan que la ecografía de pulmón es mucho más sensible y es mucho más práctica y es a la cabecera del paciente y muchas veces no tenemos tan disponible la radiografía de tórax, pero en general aplicamos un protocolo Blue. Ponemos nuestras dos manos en el emitor de cualquier lado del paciente y exactamente en donde está el espacio interdigital del tercer con el cuarto dedo es donde vamos a poner nuestro sonógrafo. Entonces ponemos uno en el ápice, otro en la base y tenemos que tener especial cuidado con un punto que se llama PLAPS, que es el punto pleural del síndrome, el punto posterior del síndrome pleural, que es aquí en donde nos lo señala el doctor Picano, pues que es el que mejor nos habla de ecografía de pulmón. Ahí nos pueden pasar 4 cosas. La primera es encontrar una ecografía normal. Entonces cuando ponemos nuestro transductor a este nivel, en cualquiera de estos niveles, encontramos la imagen de la costilla superior, la costilla inferior, la línea pleural que se va a desplazar con cualquier movimiento inspiratorio-expiratorio y máximo vamos a ver líneas horizontales que son las líneas A, esas líneas son normales. Si vemos que la línea pleural se desplaza y vemos líneas A y no vemos líneas en forma de cohetes o cometas, esa región del pulmón es sana. No tenemos que hacer con cada uno de los campos pulmonares. La neumonía nos va a dar una alteración en la línea pleural, va a estar irregular y además vamos a ver líneas B, líneas en forma de cometas que inician en la línea pleural y llegan hasta el borde de nuestro alcance del ecógrafo. Es normal que veamos 1 o 2 líneas B, pero si vemos 3 o más líneas B, estamos hablando de un síndrome alveolo intersticial y si está localizado en uno de los campos y no es difuso, estamos enfrente de una neumonía que iría a la comunidad muy probablemente, ya veremos los datos de probabilidades. También cuando nos ubicamos en el punto PLAPS o en el punto posterior pulmonar de síndrome pleural, podemos encontrar un derrame pleural, entonces encontraremos nuevamente nuestro campo de ecografía, vemos nuestro pulmón atelectásico, vemos el derrame pleural y vemos el hígado con el diafragma. El líquido como transmite muy bien el sonido, inclusive podemos ver la columna vertebral. No deberíamos ver la columna vertebral, el signo de la columna habla de un derrame pleural. Es difícil cuantificar un líquido pleural a partir de la ecografía, pero en general ayuda mucho a hacer la toracentesis. Entonces, algunos nos hablan de que, ¿qué podemos encontrar? Si encontramos
unas líneas A, una ecografía normal en los 4 campos pulmonares, si el paciente tiene disnea, todos sus síntomas respiratorios, pensar en manifestaciones extratorácicas o en tromboembolismo pulmonar. Si lo encontramos localizado en alguno de los campos pulmonares, pensar más en neumonía adquirida, bueno, en algún tipo de neumonía. Si lo encontramos en las bases o en las bases y ápices, hablaríamos de un edema pulmonar. Si lo encontramos en los 4 campos pulmonares y una pleura normal, hablamos de edema pulmonar. Si encontramos en los 4 campos pulmonares o en la mayoría de los campos pulmonares, pero una pleura irregular, podríamos estar enfrente de fibrosis o un SDRA. Pero básicamente para neumonía es encontrar estas líneas B, vean que son líneas cohete, hay más de 3 y se mueven con los movimientos respiratorios en número mayor a 3, hay que hacer énfasis en eso. En uno de los campos pulmonares, pues ya tenemos el diagnóstico de neumonía, pero obviamente esto tiene sus desventajas. Si la neumonía está más hacia los campos centrales pulmonares, pues digamos que los expertos nos dicen que podríamos pasar por alto una neumonía. Entonces, tenemos radiografía, tenemos ecografía pulmonar, ¿cuál elegimos? En realidad hay estudios, hay poquitos estudios, pero los estudios nos muestran que la ecografía pulmonar, lo que acabamos de ver, es mucho más sensible que la radiografía de tórax. Obviamente en este estudio de poquitos pacientes, 62 pacientes con sospecha de neumonía, se les hizo TAC de tórax, que lo utilizaron como el gold estándar para detectar neumonía, y esto es neumonía de cualquier tipo, y les hicieron ecografía y radiografía de tórax. Se dieron cuenta que la sensibilidad de la ecografía pulmonar es del 91% versus 73% de radiografía de tórax, y que la especificidad es casi la misma, 61 y 50%. Pero los casos mal diagnosticados por eco y que la ecografía salió normal, también se trataron como neumonías con radiografías normales, y en general también la cerró la radiografía. Entonces hay que hacer ecografía pulmón, hay que hacer radiografía de pulmón también, y que cuando erramos es porque son neumonías muy centrales, muy cercanas a los bronquios fuente en estos pacientes. Pero en general la ecografía normal, pues digamos que tiene una buena sensibilidad, y una ecografía normal en un escenario clínico apropiado es probablemente lo suficientemente sensible como para poder descartar una neumonía que hay en la comunidad. Entonces, consideraciones especiales con la ecografía pulmonar, porque es una herramienta muy útil, porque es una herramienta que está tomando mucha fuerza, pero que también digamos que le estamos subestimando un poquito la radiografía de tórax. La ecografía pulmón no es un gol estándar y puede pasar por alto neumonías en segmentos mediales. Siempre es importante correlacionarlo con la clínica, en especial en pacientes que tienen o que se encuentran en zonas endémicas para tuberculosis, como nuestro medio, en pacientes que tienen más probabilidad de tener fibrosis pulmonar u otras comorbilidades pulmonares. Y la ecografía, la ventaja que sí tiene es que es un estudio casi inmediato, se realiza en la cabecera del paciente, puede tardar una radiografía de todas horas en realizarse en algunos centros, en especial rurales, y muchas veces requiere un acompañante. Entonces los autores del estudio dicen que la ecografía tiene esas ventajas, es a la cabecera, no requiere familiares, ya sea de una vez, y se puede realizar en menos de 10-20 minutos. Volvamos a nuestra paciente, el ejemplo del doctor Medlay, la paciente de 53 años de edad, con síntomas respiratorios, hallazgos positivos en examen físico, que no está choqueada, que está febril y que tiene una radiografía con una consolidación apical derecha. Y ahora sí, bienvenidos a la guía de neumonía que haría en la comunidad por la CIM, por la Universidad Nacional, por la Asociación Colombiana de Neumología de Tórax y Cirugía de Tórax, Asociación Colombiana de Medicina Crítica, y la ACMI desde el Hospital Universitario Nacional. Ellos nos hacen 13 preguntas que, resumidas, son: ¿qué paraclínicos desde el punto de vista microbiológico, biomarcadores le pido a este paciente que le sospecho neumonía o que por lo menos ya se la diagnostiqué? ¿Cuál es el papel de los puntajes de severidad en urgencias? ¿Qué tratamiento le voy a dar al paciente antibiótico y dónde le puedo dar el tratamiento, bien sea en casa, hospitalización o en UCI? ¿Qué elección y cuál es la duración de ese tratamiento antibiótico? ¿Cuál es el papel de los antivirales? ¿Y a qué paciente le pongo corticoide intravenoso en neumonía que haría en la comunidad? Entonces arranquemos. Grano y cultivo de esputo. ¿Cuándo y a quiénes? A todo paciente con neumonía grave se le debe hacer
un granicultivo esputo para gérmenes comunes. Este no se debe realizar de forma rutinaria. Siempre que iniciemos cubrimiento antibiótico para Staphylococcus aureus resistente o pseudomonas o en pacientes con factores de riesgo para los mismos, es decir, que tengan antibióticos o hospitalizaciones en los últimos 90 días, debemos realizar granicultivo de esputo. Esto no es tanto para mejorar mortalidad, sino más bien para ajustar tratamientos y descalonar tratamiento antibiótico. Ya veremos un poquito más a quiénes le vamos a poner cubrimiento antibiótico para Staphylococcus aureus resistente o pseudomonas. Ellos nos recuerdan que hay unos criterios para considerar una granicultivo esputo como una muestra significativa o interpretable, y es que el paciente debe tener por lo menos menos de 10 células escamosas, pero si es así debe tener más de 25 neutrófilos. Lo mejor es que no tuviera células escamosas, ¿cierto? Por campo. Pero que si llega a tener entre 1 y 9, por lo menos que tenga más de 25 leucocitos o neutrófilos por campo. Y que ya por encima de 10 células escamosas por campo, eso no es esputo, probablemente es más saliva, ¿cierto? Entonces recordemos, siempre que analicemos un gran y cultivo de esputo, el gran debe tener, preferiblemente no debería tener células escamosas, pero que si tiene menos de 10, por lo menos que tenga más de 25 neutrófilos por campo, eso es interpretable. En Colombia lamentablemente no existen estudios que permitan establecer riesgo o el beneficio en mortalidad tras realizar estos estudios de gran y cultivo de esputo. Tampoco hay estudios que nos hablen de estancia hospitalaria o costo efectividad de las pruebas, pero ya sabemos que a nivel mundial su impacto es más para descalonar tratamientos, racionalizar antibióticos. Entonces, cuando iniciamos piptazo, cuando iniciamos piperacin tazobactam, perdón, cefepime, inclusive en pacientes que les ponen en algunas ocasiones carbapenémicos, a esos pacientes pues realmente sirven más para escalonarnos de forma temprana. ¿Quiénes son pacientes que tienen neumonía grave? Que pues acabamos de hablar, lo requieren gran y cultivo de esputo. Son pacientes que tienen los criterios de ECHA, ya son criterios muy viejos, pero vamos a repasarlos. Con un criterio mayor o 3 menores de los que tenemos aquí en pantalla, hacemos el diagnóstico de neumonía grave y ese paciente va a unidad de cuidados intensivos, se le pone antibióticos para neumonía grave y se evalúa si tiene riesgo o no de Staphylococcus aureus resistente o pseudomonas. ¿Qué hay de los hemocultivos? Las indicaciones son realmente las mismas para gran y cultivo de esputo. No lo realizamos de forma rutinaria, mucho menos en pacientes ambulatorios, y solo lo realizamos en neumonía grave a pacientes que le iniciemos antibióticos que tienen cubrimiento para Staphylococcus aureus resistente o pseudomonas, o pacientes que ya tuvieron antecedentes de aislamiento de Staphylococcus aureus resistente o pseudomonas o antibiótico en los últimos 90 días u hospitalizaciones en los últimos 90 días. Importante hablar que hacer hemocultivos digamos que no se hace tampoco encaminado a mejorar mortalidad, y que los estudios lo que muestran es que las medidas que mejoran mortalidad en pacientes con neumonía que en la comunidad grave es iniciar antibiótico muy tempranamente. Este estudio por lo menos detectó que iniciar en las primeras 8 horas mejora mortalidad, aunque hay estudios que hablan que es mejor iniciar en las primeras 6 horas. Pero aquí nos hablan que tomar cultivos, hemocultivos, antes de iniciar antibióticos no mejora mortalidad. Tómalos, no importa en qué momento, tómalos, pero que sean las primeras 24 horas. Reducir el tiempo de inicio de antibióticos a las primeras 24 horas reduce mortalidad de forma numérica y una tendencia numérica a mejorar mortalidad, pero no estadística. Pero lo importante de esta diapositiva es recordar que hay que tomar hemocultivos en neumonías graves o con riesgo de Staphylococcus aureus resistente o pseudomonas, pero que no debe retrasar el inicio del antibiótico. Vean que aquí iniciar los hemocultivos o tomar los hemocultivos antes de los antibióticos no modificó la mortalidad. Y obviamente tomarlo en las primeras 24 horas pues tampoco modifica mortalidad, pero sí nos permite descalonar terapias antibióticas. Entonces no hay problema, no altera la detección, no hay que esperar ni a que el paciente tenga fiebre, ni hay que esperar pues para tomar los hemocultivos, y tampoco hay que esperar a tomar los hemocultivos para iniciar el antibiótico porque esto puede impactar en la mortalidad.
¿Qué hay del antígeno urinario del neumococo? ¿Queda algún papel para la neumonía que hay en la comunidad? Recordemos que en urgencias podemos tomar un antígeno urinario para detectar gérmenes y estos toman antígenos para neumococo y también vienen para detectar tempranamente legionela. Vamos a hablar de una vez de legionela. La guía dice que aquí en Colombia es cierto que tenemos legionela, es cierto, y hay neumonías por legionela y habitualmente son neumonías graves que se acompañan de diarrea y ya reconocemos los factores de riesgo que siempre hemos mencionado, viajes en cruceros o uso de aire acondicionado, pero en general la guía y los expertos de esta guía, y con lo cual estoy muy de acuerdo, realmente dicen, bueno, realmente detectar legionela no es tan costo efectivo porque son neumonías graves y esos pacientes, como veremos más adelante, ya les vamos a poner macrólido, entonces pues no va a ser costo efectivo. En cambio, el antígeno urinario neumococo sí es una prueba que puede resultar ser útil. Es una prueba muy rápida, en general simplemente necesitamos recolectar orina y en 15 minutos generalmente tenemos el resultado. La sensibilidad es del 74%, la especificidad del 92% para detectar neumococo y en teoría la base para detectar con antígeno urinario tempranamente neumococo es poder descalonar terapias, es decir, un paciente que tenga una hospitalización reciente, menos de 90 días, y que tenga una neumonía, pues digamos que ese paciente tiene riesgo de pseudomonas y pues estaríamos obligados a ponerle piperacin tazobactam. Pero si en urgencia le hacemos un antígeno urinario y este nos detecta neumococo, pues obviamente ya le quitaremos la piptazo y le pasaremos a ampicilina sulbactam. Esa es la teoría, la base fundamental para los antígenos urinarios. Sin embargo, vean este estudio, es un estudio de comparativo para mirar la escalación o el descalonamiento, perdón, de antibióticos a base de los antígenos urinarios para neumococo. Y vean que sí es cierto que los antígenos urinarios ya en la práctica diaria, es un estudio retrospectivo, en donde tomaron pacientes con neumonías que hospitalizaron, les hicieron antígeno urinario y miraron qué pasaban, qué decisiones tomaban los médicos en urgencias con esos antígenos urinarios. Hubo pacientes que tuvieron antígenos positivos y hubo pacientes que tuvieron antígenos negativos y miraron el comportamiento antibiótico de estos pacientes y realmente los descalonaban. Y vean que sí, efectivamente los antígenos urinarios descalonaron el cubrimiento de atípicos, es decir, le suspendían el cubrimiento para atípicos cuando era positivo, pero lo llamativo del estudio es que a pesar de que el antígeno para neumococo daba positivo, aún así muchos médicos continuaron la terapia con cubrimiento para gérmenes multiresistentes. Entonces, digamos que eh, los antígenos urinarios, la conclusión de los autores es que muchas veces no modifican, no descalonan terapias y esto es para usarlo indiscriminadamente en neumonías. Y es por eso que la recomendación de la guía de la CIN nos deja solo el escenario de neumonía grave. En neumonía grave sí es clave detectar si se trata de un neumococo u otro germen, entonces un antígeno urinario que salga negativo nos alertaría que estemos enfrente de otro germen y aumentaríamos o dejaríamos ese espectro antibiótico aumentado, pero si es un neumococo podríamos pensar de pronto en descalonarnos. Sin embargo, en general, el antígeno urinario, pues no, los estudios nunca nos han dicho en cuanto a antígeno urinario si escalonarlo tempranamente modifica mortalidad. Pero en general sí es importante en neumonías graves hacerles antígeno urinario, la recomendación fuerte de la guía. Cuando lo tenemos disponible, PCR para influenza, la guía es clara en que no existen estudios sólidos, estudios serios que nos permitan saber realmente la utilidad en la práctica clínica diaria de este PCR para influenza y nos dicen, nos hacen un apartado que habla más desde un pronóstico. Los pacientes que tienen neumonías por influenza, en especial con comorbilidades, cardiopatías, neumopatías crónicas o inmunocomprometidos, son pacientes que tienen más riesgo de mortalidad por la neumonía que se asocia a aislamientos respiratorios por PCR para influenza. Entonces ellos dicen que de pronto solo la reservan para casos de neumonía grave y que solo se reservan para pacientes inmunocomprometidos, cardiopatías y neumopatías crónicas, porque esto habla más de pronóstico. La guía no lo menciona, pero más adelante en el tratamiento sí nos vamos a dar cuenta que el aislamiento respiratorio para influenza en neumonía grave sí es importante, porque en todas las neumonías graves, como lo veremos más adelante, tenemos una recomendación de corticoide intravenoso.
pero los pacientes que tienen corticoide intravenoso con neumonía por influenza pueden tener peores desenlaces que pacientes con neumonías por otras etiologías. Entonces, una PCR para influenza nos permitiría retirarle el tratamiento corticoide intravenoso cuando se trata de una neumonía grave. Pero es que la recomendación va hacia ahí. ¿Listo? Y también podríamos pensar de pronto en un inicio de terapia antiviral, pero esto ya lo veremos un poquito más adelante porque la evidencia también es débil. ¿Qué hay del sitio del tratamiento? ¿Dónde le vamos a dar tratamiento finalmente a los pacientes? Obviamente depende mucho de la clínica del paciente, pero ya sabemos hoy en día, por estudios ya un poquito viejos, de que los puntajes, los scores de predicción en neumonía son mucho mejores que el raciocinio clínico sin ningún puntaje. Entonces tenemos que hacer puntaje y clínica del paciente, ya lo veremos un poco más, pero ¿qué tenemos en la práctica diaria? Tenemos el PSI o índice de severidad de neumonía, o como lo conocemos algunos, el índice de Porfine. Y también tenemos el CUR 65 y también tenemos el CRB 65. El PSI lo que tiene son más o menos 20 variables, cada una nos va a dar un puntaje, sumamos todos los puntajes y dependiendo del puntaje incluimos el paciente dentro de un grupo de riesgo. Los grupos 1 y 2 son de bajo riesgo, vean que la mortalidad a 30 días son menor al 1% y se les puede dar un tratamiento ambulatorio. El grupo 3 es un paciente que hay que evaluarlo un poquito más detalladamente, que en general se le podría dar un tratamiento ambulatorio porque la mortalidad es de 2.8%, pero que dependiendo de las comorbilidades, si nos preocupan las comorbilidades, se le podría hacer una hospitalización rápida y darle tratamiento antibiótico intravenoso un par de días y eventualmente darle un egreso temprano. Los grupos 4 y 5 sí tienen mortalidades del 9.2 y 29% y son pacientes que se deben hospitalizar, bien sea en pisos generales o en UCI. ¿De qué depende de que los mandemos a UCI o pisos generales? De los criterios de ISA que veíamos en diapositivas previas, criterios mayores y criterios menores, un criterio mayor o tres menores hacen que el paciente se vaya a unidad de cuidados intensivos así no tenga soporte ventilatorio. Luego tenemos el CUR 65. El CUR 65 es muy práctico, son unas siglas, entonces C de confusión, si el paciente tiene confusión, U de Boone, mayor a 20 miligramos por decilitro, mayor o igual, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 por minuto, una presión arterial sistólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio y o una presión diastólica menor o igual a 60 milímetros de mercurio o que tenga más de 65 años de edad, cada uno de ellos le da un punto. Si el paciente tiene 0 o 1 punto, la mortalidad a 30 días es muy baja, 1.5%. Si tiene 2 puntos, la probabilidad ya es alta, 9.2% y 3 a 5 puntos, 22%. Es decir, pacientes con 2 o más puntos se hospitalizan en UCI o en hospitalización de pisos generales. Ya lo mismo, de qué depende que vaya a UCI, de que cumpla criterios ITSA para neumonía grave, 3 criterios menores o un criterio mayor, y ese paciente va a unidad de cuidados intensivos y se le hace todo el tratamiento para neumonía grave. Y algunos saben que no en toda parte podemos hacer un boom, hay sitios donde no se puede hacer un boom y se tiene que tomar una decisión un poquito más rápida que puede costar recursos, entonces también está el mismo CUR 65 solo que sin el boom, es el CRB 65. Lo importante es que el paciente no tenga ninguno de los criterios de CRB 65. Si tiene solo uno, la mortalidad puede llegar inclusive hasta 8.5%. Si tiene 3 o 4 puntos, la mortalidad es del 31%. Por encima de uno o más puntos en CRB 65 indican una hospitalización. Lógicamente, esto debe ir de la mano de la clínica, ya lo veremos un poquito más a fondo. Vean la rentabilidad en comportamiento, vamos a ver un poquito de revisión de evidencia en cuanto a los puntajes, porque pues uno tendría que decidir, alguien de pronto que mire escuetamente podría decir, bueno, yo le hago CUR 65 porque no tengo todos los paraclínicos, eso está muy bien, pero si yo tengo todos los paraclínicos a la mano para hacerle un PCI, ¿será que de pronto le calculo mejor PCI o nos quedamos con el CUR 65? Entonces ya hay estudios que han comparado la precisión de estos puntajes y en esta revisión sistemática y metaanálisis de Chalmers y sus colaboradores tomaron 40 estudios que compararon índice de severidad de neumonía o el Porfine
más o menos 81.000 pacientes, CUR 65, 15.000 pacientes y CRB 65, 397.000 pacientes, y se comparó la precisión de estos puntajes en cuanto a predecir mortalidad a 30 días. Y vean que son estudios muy confiables. En realidad la mortalidad que observan es muy cercana a la mortalidad que lograron predecir esos puntajes, lo mismo que los pacientes de mayor riesgo de mortalidad en PSI o en Porfine, es grupos 4, grupo 5, CUR 65, lo que ya sabíamos es 2 o más puntos, y CRB 65, 1 o más puntos. Esos son los pacientes que se hospitalizan para tratamiento antibiótico. En general, los tres puntajes tienen una buena predicción para predecir mortalidad a 30 días. Bueno, esto sí es un dato importante del estudio, casi la mitad de los pacientes se podían ir a la casa a recibir tratamiento ambulatorio y la mortalidad fue menor al 1-2%, o sea, realmente los puntajes son muy confiables para darle salida a un paciente y que continúe tratamiento antibiótico en casa. Un datico ahí extra que nos dan, y es que el PCI, ese puntaje de 20 variables, tiene discretamente un mejor valor predictivo negativo para predecir pacientes de bajo riesgo, y el CUR 65-0 de 65 predicen mejor los pacientes que tienen alto riesgo y que requieren más adelante UCI. Sin embargo, cualquier puntaje se puede utilizar y no hay ningún problema con utilizar CRB, CUR 65 o PCI, no importa, lo importante es que utilices alguno de ellos. Entonces, ¿qué puntaje utilizar? Si utilizamos el PCI, los grupos 1 y 2 se pueden ir para la casa para tratamiento tomado, el grupo 3 se puede ir para la casa, pero eso que si tiene comorbilidades podríamos hacer una hospitalización corta, y el grupo 4 o 5 debemos hospitalizarlo. No importa UCI u hospitalización general, depende de los criterios de ICHA y ATS. El CUR 65, los puntajes 0-1 se puede dar tratamiento ambulatorio, los puntajes mayor o igual a 2 puntos se hospitalizan. El CRB 65, 0 puntos se da tratamiento ambulatorio y 1 o más puntos se da tratamiento intrahospitalario. ¿Quiénes son los pacientes que se han a UCI? Ya lo hemos mencionado varias veces, pero los pacientes que tienen 3 criterios menores o un criterio mayor de la ICHA y ATS son los pacientes que tienen neumonía grave y se van para unidad de cuidados intensivos. Hablemos un poco de procalcitonina. La procalcitonina es probablemente uno de los biomarcadores más sobreestimados, con mayor potencial que le veíamos hace más o menos unos 10 años, 15 años, pero a medida que ha pasado el tiempo y han aparecido nuevos estudios nos hemos dado cuenta que no es una prueba tan valiosa como lo pensamos inicialmente. Los estudios simplemente nos hablan de iniciar tratamiento antibiótico, pero los estudios que nos hablan de ahorrar antibióticos no nos hablan de mortalidad, y los que nos hablan de mortalidad no son estudios lo suficientemente grandes, y en general cuando nos hablan de mortalidad los estudios son estudios negativos, no modifican mortalidad cuando utilizamos la procalcitonina en la toma de decisiones para iniciar tratamiento antibiótico. Entonces la guía realmente define que la procalcitonina en urgencias, para definir si utilizamos o no antibiótico en un paciente con neumonía querida en la comunidad, nos dicen que no está recomendado, en urgencias no. ¿Por qué? Porque es una prueba costosa, no siempre está disponible en los hospitales de nuestro medio, además que la evidencia no es contundente en cuanto a su beneficio, es decir, sí hay algunos estudios que nos dicen que podrían reducirse el uso de antibióticos con la procalcitonina, pero generalmente estos estudios tienen alto riesgo de sesgo. Estos estudios generalmente no nos hablan de mortalidad, y que cuando los estudios nos hablan de mortalidad, los estudios son negativos, no se modifica con la procalcitonina. Y los estudios, en realidad, la evidencia es muy controvertida. Así que la procalcitonina tiene tanta evidencia controvertida, estudios a favor y en contra, que en realidad es una prueba costosa y no hay evidencia suficientemente sólida para hacer una recomendación a favor. Entonces, la procalcitonina no está ampliamente disponible en todos los hospitales e inclusive puede llegar a tardar sus resultados 72 horas porque hay que remitirla a un centro de referencia, y por eso no se utiliza y no se recomienda para decidir iniciar antibiótico en pacientes con neumonía querida en la comunidad. ¿Qué antibiótico iniciamos? Simplemente recordar las tablas que nos trae la guía, los gérmenes más frecuentes, recordar que el germen más frecuente para neumonía querida en la comunidad es el Streptococcus pneumoniae, y que esto aplica para pacientes con
inmunocompromiso o con sistema inmune incompetente, y que también recordar que hay hemófilos influenza, también recordar que de pronto tenemos otros gérmenes menos frecuentes, que hay bacterias atípicas, pero que estas bacterias atípicas en general en los estudios que les ponen beta-lactámicos pues les va bien, y que muchos de ellos probablemente ni siquiera consultan a urgencias, y que hay también neumonías por virus que tenemos que tener claro cuando tengan una neumonía grave. Pero palabras más, palabras menos, cuando un paciente decidimos por puntajes y por clínica enviarlo a casa a tratamiento antibiótico, estos pacientes pueden recibir tratamiento ambulatorio con amoxicilina, en cuyo caso recomiendan 1 gramo vía oral cada 8 horas, doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas o claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. Es decir, amoxicilina como primera línea, y si el paciente es alérgico a los betalactámicos, doxiciclina o claritromicina. Si el paciente lo vamos a hospitalizar, la primera línea de tratamiento es ampicilina sulbactam, 3 gramos IV cada 6 horas. Y si el paciente es alérgico a los betalactámicos, le podríamos dejar ceftriaxona 1 gramo al día. Ojo que la dosis de parameningitis es distinta a la dosis para el resto de infecciones. La dosis de meningitis cada 12 horas, la dosis de resto de infecciones es 1 a 2 gramos al día. Cefuroxime 750 miligramos cada 8 horas, y aquí recordar que cefuroxime y ceftriaxona tienen bajas tasas de reacciones cruzadas de hipersensibilidad con ampicilina sulbactam u otros betalactámicos, y por eso se utilizan como esquemas para pacientes alérgicos a betalactámicos, o también se puede elegir doxiciclina. Y si el paciente en las primeras 48 horas no mejora y está con ampicilina sulbactam o con cualquier otro o con cefalosporinas o doxiciclina, podríamos plantearnos la posibilidad de iniciar claritromicina en el paciente que no mejora tras 48 horas de terapia antibiótica apropiada. Eso es para pacientes hospitalizados que no están con neumonía grave, porque si el paciente tiene una neumonía grave, le ponemos ampicilina sulbactam y claritromicina como primera línea, y si es alérgico a los betalactámicos, ceftriaxona más claritromicina, una terapia dual. Esto es en pacientes que no tengan riesgo para pseudomonas o Staphylococcus aureus resistente. Recuerden, casi el 50% de los pacientes se van a poder ir para la casa con una terapia antibiótica en monoterapia oral. Es importante el dato, el punto crítico que nos hace la guía, un consejo que nos da muy bueno, y es que las quinolonas tienen varias desventajas. Las quinolonas orales o intravenosas presionan la aparición de gérmenes con betalactamasas de espectro extendido y presionan la aparición de Staphylococcus aureus resistente. Además, recordemos que es una de las segundas y terceras líneas que tenemos para la terapia de tuberculosis. Entonces, las quinolonas, por eso y por muchas otras razones como efectos adversos, no se deben utilizar para el manejo de terapia de primera línea para neumonía que iría en la comunidad. Deberíamos evitar su uso. Entonces, los puntos críticos, lo que ya mencionamos: evitar al máximo el uso de quinolonas, recordar que presionan resistencia, la aparición de gérmenes multiresistentes, así que nosotros en el Hospital Militar Central en realidad dejamos el uso de quinolonas más para estrategias que utilice infectología para sus segundas y terceras líneas, pero que sean ellos los que cuando haya necesidad de iniciarlo lo inicien. No es necesario adicionar cubrimiento anaerobio a las neumonías aspirativas. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen riesgo de Staphylococcus aureus resistente o pseudomonas? ¿Cuáles son esos pacientes? Pacientes que ya hayan tenido una hospitalización previa, o que en los cultivos o en los PCRs nos aparecieron estos gérmenes previamente. El haber tenido una infección previa por estos gérmenes ya de por sí es un factor de riesgo y tenemos que ponerle cubrimiento para los mismos. Que tengan antecedentes de una hospitalización en los últimos 90 días o que tengan terapias antimicrobianas en los últimos 90 días son los factores de riesgo que nos dejó la guía como factores o variables para iniciar terapias y cubrimiento para estos gérmenes. Entonces, antibióticos que tenemos para cubrir pseudomonas: piperacin sulbactam y cefepime 4.5 gramos IV de piptazo cada 6 horas y cefepime 2 gramos IV cada 8 horas. Recordar que la piperacin sulbactam se debe administrar en infusiones de 3 a 4 horas para que sea efectivo. Y la vancomicina y la linezolid se dejan como estrategias atractivas para pacientes con riesgo de Staphylococcus aureus resistentes.
Siempre es importante recordar que estos antibióticos son antibióticos controlados, que son antibióticos que no queremos que generen resistencia y por eso siempre que los pongamos tienen que ir de la mano con la solicitud de cultivos, GRAN y probablemente PCR si tenemos disponible para detectar estos gérmenes y todos los días estar verificando si podemos descalonar estos antibióticos al identificar algún otro germen. ¿Cuánto debería durar el tratamiento? Esto es una pregunta, probablemente es una respuesta fija. La guía afortunadamente se mete al lodo y nos dice neumonía leve a moderada con 5 días basta, lo cual es muy bueno, eso ni siquiera la guía de sepsis se atrevía a decirlo. Entonces, neumonías leves a moderadas, es decir, paciente ambulatorio u hospitalizado con 5 días de antibiótico es suficiente. Pacientes con neumonías graves, ahí sí no hay un día, los estudios hablan de 5, 7 o 10 días, pero ellos dicen que más bien nos basemos en la estabilidad clínica, en la respuesta del paciente cuando el paciente ya tenga su examen físico normal, las variables hemodinámicas normales, ya esté extubado, tolerando vía oral, signos al examen físico, signos vitales normales, ya podríamos pensar en retirar el antibiótico, aunque no nos dan un dato, un día preciso, sí nos hablan de que los estudios y en general la evidencia nos hablan de estudios de 5, 7 o 10 días. Si el paciente completó ese tiempo de antibiótico y ya lo vemos bien, signos vitales normales, tolerando vía oral, extubado, sin soportes, um, podríamos ya pensar en suspender un antibiótico. En casos de dudas, aquí sí tiene papel la procalcitonina y es la única recomendación que nos queda. Podemos pedir una procalcitonina y si se negativizó, podríamos considerar suspender el antibiótico. No hay un punto de corte, no hay un delta en el cual podemos suspender antibióticos con la procalcitonina, pero es cierto que cuando es negativa, sí hay estudios y algoritmos que nos dicen que ya podríamos suspender el antibiótico de una forma segura. Entonces, conclusión, el retiro del tratamiento antimicrobiano está dirigido por la estabilidad clínica, signos vitales normales, paciente se siente mejor, sin dificultad respiratoria, con la tolerancia a la vía oral y con ausencia de la alteración del estado mental, aunque obviamente hay que tener en cuenta el estado mental basal del paciente. Los pacientes en general se suelen estabilizar en 48 a 72 horas de tratamiento antibiótico intravenoso. Este es un buen momento para definir el cambio de vía de administración a oral en neumonías moderadas o graves según la tolerancia. ¿Qué es de la terapia antiviral en pacientes con neumonía que en la comunidad? La guía es consciente de que la evidencia es muy pobre en cuanto a neumonía exclusiva por influenza, pero que cuando tenemos una neumonía grave, como le pedimos el FilmRay y la PCR para influenza y esta nos dice que tiene influenza, podríamos utilizar oseltamivir en neumonías graves. La evidencia es escasa, es más para pacientes con infecciones respiratorias, no puntualmente neumonía, pero esto pues digamos que es una recomendación que ellos nos dan fuerte con evidencia de baja calidad. Entonces, esto, acuérdense que habían estudios cuando hubo la pandemia de H1N1 que nos hablaban que el oseltamivir era efectivo en las primeras 48 horas y después no, realmente los estudios nos dicen que inclusive si se inicia 4 o 5 días después del inicio de la infección, aún así sigue siendo efectivo. Entonces, la recomendación es antivirales, oseltamivir o zanamivir para neumonías graves que se haya documentado la infección por influenza. Iniciamos oseltamivir, la guía no lo dice, pero la dosis que nos recomienda el laboratorio es 75 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. Y en estos pacientes, si es una neumonía grave, sería bueno retirarles el corticoide intravenoso. Hablando de los corticoides intravenosos, les adelanto la recomendación, ya hice el spoiler, es para pacientes únicamente con neumonía que en la comunidad graves o neumonías hospitalizados por COVID y evitarlos en influenza. Siempre habían sido controvertidos, pero ya aparecieron metaanálisis de ensayos clínicos autorizados que incluyen bastantes pacientes con neumonía grave y evalúan pacientes a quienes les ponen corticoides versus placebo, evalúan mortalidad, choque séptico, necesidad de ventilación mecánica y eventos adversos de los corticoides parenterales. Son neumonías muy parecidas a las nuestras, en donde el Streptococcus pneumoniae es el germen más frecuente y a petición de nuestros amigos del canal, ponemos pues la tablita y vemos bastantes puntos verdes, es decir, estudios que pues realmente tienen no tanto riesgo de sesgos. La mortalidad de los corticoides intravenosos lograron reducir la mortalidad por neumonía que en la comunidad cuando esta es grave, cuando los ponemos
en estos escenarios, también reducen la incidencia de choque séptico en los siguientes días y también reducen el requerimiento de ventilación mecánica en neumonía grave. Entonces ya sabemos, los corticoides en pacientes con neumonía grave que no están asociados a influenza mejoran desenlaces como mortalidad, choque séptico y requerimiento de ventilación mecánica. Siempre nos preocupan los grados gastrointestinales, las sobreinfecciones y la hiperglicemia con corticoides. Los metanálisis nos muestran que en general estos no son efectos adversos que se aumenten significativamente comparados con placebo. Y también es importante recordar que la guía nos trae una tablita de corticoides que podemos utilizar, pero vamos directamente al metaanálisis. Los corticoides que mejor desenlaces mostraron fueron dosis bajas por debajo de 86 miligramos al día y que se administraran más de 5 días, al menos 5 días, y que por lo menos arrancáramos con un bolo intravenoso y luego dosis diarias. Entonces, ¿qué esquemas cumplieron esos requisitos? Prednisolona 40 miligramos, ¿cierto? Se puede administrar por una sonda, se puede administrar vía oral, pero tiene que ser más de 5 días. O metilprednisolona 1 miligramo por kilo por día. Esos son los esquemas que mejores desenlaces hicieron. Entonces, las conclusiones del metaanálisis es que los pacientes, los corticosteroides intravenosos como terapia adjunta al tratamiento antibiótico mejoraron desenlaces de mortalidad, choque séptico, requerimiento de ventilación mecánica, sin aumentar significativamente los eventos adversos, pero que la recomendación de estos metaanálisis es que utilicemos dosis bajas, menos de 86 miligramos al día, que los utilicemos por más de 5 días y que iniciemos con un bolo y luego dosis de mantenimiento. El bolo es porque la razón, la plausibilidad biológica de los corticoides intravenosos no es para reducir la respuesta inflamatoria, realmente porque los pacientes con sepsis y con neumonías graves hacen una insuficiencia suprarrenal transitoria que pues obviamente suplimos con el corticoide parenteral. Entonces las recomendaciones de la guía: utilizar en neumonía grave, ¿cierto? Utilizar en COVID cuando esté indicado y evitar su uso en influenza. Las conclusiones ya las vimos. Es importante saber cuándo y cuáles pruebas microbiológicas solicitar, ya que hoy en día ya tenemos pruebas más avanzadas, más bonitas, PCR, estudios microbiológicos, inclusive hacen PCR los homocultivos de forma temprana, por calcitonina como una opción para decidir la duración del tratamiento antibiótico y no para decidir a quién le iniciamos antibiótico en urgencias. Debemos seguir utilizando los puntajes de riesgo, PSI, CUR65, CRB65, no importa cuál utilicemos, utilizar alguno asociado a la clínica, obviamente un paciente indigente, obviamente un paciente con pobre acceso a los servicios de salud, obviamente un paciente con hipoxemia. Esos pacientes no se van a ir a la casa así tengan buenos puntajes de riesgo, y tener en cuenta las comorbilidades en grupo 3 del PCI. Evitar las quinolonas al máximo por todos los riesgos que esto conlleva y siempre utilizar corticoides en dosis bajas, más de 5 días, y arrancar con un bolo y luego dosis de mantenimiento. Evitar en pacientes con neumonías graves con influenza, y los corticoides solo se reservan para neumonías graves intravenosos. Si me acompañaste hasta aquí, muchas gracias y nos veremos en una próxima charla del canal.